El Evangelio de Salvación es la buena noticia, es el anuncio de las buenas nuevas de que ya hemos sido salvados. Por eso son buenas nuevas. ¿Por qué? Porque el alma quedó condenada, su espíritu murió y todos nosotros nacemos con una naturaleza malvada, pecaminosa. Entonces, el Evangelio es la buena noticia para todos nosotros, porque ese anuncio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, 1 Corintios 15, 3 y 4. El anuncio que nos dice claramente por qué causa murió Cristo en la cruz. Y fue sencillamente por los pecados de nosotros que Cristo fue a la cruz a pagar Él en vez de nosotros, en sustitución de nosotros, pagando Él el precio total de la deuda. Dice en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él nunca cometió un solo pecado, Señor Jesucristo, nunca cometió un solo pecado. Él fue una persona sin pecado. Pero, sin embargo, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor Jesucristo nunca cometió un solo pecado, pero sí llevó todos los pecados de nosotros a la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados, quitados de en medio. Colosenses 2, 13 y 14 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Perdón penal para nuestras almas, judicialmente liberados. Ya nunca más, mi querido amigo, usted ni yo, ni ninguna persona será condenado nuevamente por pecar. Aunque seguimos pecando, ya nunca más ningún pecado nos condenará. ¿Por qué? Porque en la cruz el Señor Jesucristo perdonó judicialmente todos los pecados. En cuanto a condenación, nunca más, escúchese bien, nunca más seremos condenados, porque el pecado fue quitado judicialmente, de la manera penal. Para condenar el alma, el pecado fue perdonado judicialmente. Pero, ¿por qué si Cristo quitó los pecados, por qué seguimos pecando? Porque somos pecadores. Porque nacimos con una naturaleza pecaminosa, malvada, degenerada, pervertida. Nosotros cometemos pecado desde adentro, desde aquí, con nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Nosotros somos degenerados. Nacimos con una condición perversa. Pero ya el pecado que estamos cometiendo
en el camino ancho o en el camino angosto, ese pecado ya no va a ser juzgado ni condenado, porque Cristo no miente cuando dijo, y yo les doy vida eterna. En la cruz el Señor logró para nosotros, todas las almas, la vida eterna. Pero ¿qué pasa? Que usted, mi querido amigo, tiene que hacer efectiva esa salvación que es un regalo de Dios desde la cruz del Calvario. En la cruz nosotros recibimos un maravilloso regalo que se llama la salvación de nuestras almas. El Señor con su muerte logró que nosotros nunca más fuéramos condenados a muerte eterna al lago de fuego por causa del pecado. En Primera de Pedro dice el apóstol lo siguiente: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted, querido amigo, usted pasa por la puerta estrecha por medio de haber creído el evangelio con fe, usted pasa por la puerta estrecha, Dios le hace nacer su espíritu de nuevo y le pone el espíritu de su Hijo dentro de usted. Ahora usted camina con Cristo. Ya usted es salvo, ahora usted va por el camino angosto hacia la eternidad con el Señor Jesucristo. Usted en ese camino angosto, usted sigue pecando. Usted va a seguir pecando hasta el último día que usted esté aquí. ¿Por qué? Porque usted es un pecador, igual que yo. Usted va a seguir cometiendo pecado contra Dios todos los días. No habrá un solo día en que usted no cometa un solo pecado contra Dios. Porque cuando usted tiene un mal pensamiento contra una persona, usted ya hizo pecado contra Dios. ¿Ya? Cuando usted discutió con una persona, ya usted lo mató en su corazón y ya usted cometió el pecado contra Dios. Porque usted está violando la ley de Dios cuando usted comete un pecado. Nosotros somos transgresores de la ley de Dios. Somos pecadores y eso es lo que vamos a hacer nosotros durante nuestra vida, porque nosotros nacimos pecadores. Desde el huerto del Edén hubo esta transferencia de la maldición por medio de Adán. Así como el pecado entró en un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso está en Romanos 5:12. Desde Adán para acá, nosotros recibimos esta transferencia de la maldición del pecado, porque Adán cometió un solo pecado y con ese pecado, él desobedeció a Dios, el mandato que Dios le dio: no comerás de este árbol, del fruto de este árbol, porque ciertamente morirás. Y Adán murió espiritualmente con un solo pecado. Así pasa también con nosotros. El Señor dijo en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y el pecado se paga con la muerte de nuestra alma. Entonces, cuando usted cometió su primer pecado y yo cometí mi primer pecado, se dejó caer este decreto: el alma que pecare, esa morirá. Y ahí quedamos condenados a muerte eterna. Y nuestro espíritu murió y quedamos desconectados de Dios, separados de Dios. Dios no nos oye mientras nosotros estemos en ese estado de muerte espiritual. Y tenemos también la condición pecaminosa con la que nacemos. Entonces tenemos nosotros en el camino ancho 3 aspectos en los que nosotros hemos sido demandados por el Señor a reconocerlo ante Él. Reconocer que estamos moralmente corrompidos, que nunca podremos dejar de pecar contra Dios, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y por supuesto que de nosotros
va a salir maldad. Solo maldad. En Romanos 3:10 al 18, el Señor tiene una foto de cómo somos nosotros. Dice, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspi hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3, del 10 al 18. Eso que dice aquí, amigo, es nosotros. Y en Jeremías 17:9, el Señor ha dicho, porque el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y en Isaías 64:6, si bien todos somos como suciedad, y todas nuestras justicias son trapos de inmundicia para Dios. Y en Isaías 1:6, el mismo Señor dice que en nosotros no se halló nada sano, sino herida, hinchazón y podrida llaga, que no han sido ni vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite. ¿Y qué dijo el Señor cuando vino? Que del corazón de nosotros salen todos los pecados, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los hurtos, los homicidios, los robos, las maledicencias. Todo sale desde nuestro corazón. Eso somos. Por eso nosotros cometemos pecado y vamos a seguir cometiendo pecado. Estas palabras las dijo el Señor en Mateo 15:19, que de nuestro corazón emanan, salen los pecados, desde nuestro pensamiento. Hay muchos versículos que describen las inmundicias que nosotros tenemos. Y eso el Señor lo demandó en Marcos 1:15, cuando Él ha dicho, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el arrepentimiento para con Dios que el Señor ha demandado, que nosotros hagamos un reconocimiento de esto, de estos tres aspectos que nosotros tenemos y que tenemos que reconocerlo, humillándonos ante Dios, reconocer nuestra bajeza moral, reconocer que siempre vamos a pecar y dejar la soberbia de decir, yo puedo dejar el pecado, yo puedo guardar santidad, yo no cometo pecados. Te estás engañando, amigo, porque sí pecas y tampoco puedes dejar el pecado. Tú por ti mismo no puedes dejar de pecar. El único que puede quitarte esa condición es Dios. Dios es el único que puede. Una vez que ya has sido salvo, que estés caminando en el camino angosto, en el momento de la redención, allí serás transformado con un cuerpo celestial, no terrenal como el que tienes ahora, un cuerpo carnal. El apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos 7, en el versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal,
vendido al pecado. La ley de Dios es espiritual y en un cuerpo terrenal, carnal, nosotros nunca podremos obedecer a Dios. Y esa es una realidad que estamos nosotros demandados a reconocer. Este es un punto clave cuando el ser humano hace arrepentimiento para con Dios. Debe reconocer que está moralmente corrompido, que no puede dejar de pecar, que le es imposible dejar de pecar en todo el día. No puede, porque es su naturaleza. Y todos los seres humanos estamos empestados con esta maldición que vino desde el huerto del Edén. Y también en el camino ancho estamos muertos espiritualmente y vamos marchando al infierno. Es necesario reconocer nuestra podredumbre, es necesario nacer de nuevo de mano de Dios, como le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3:3. Y del 1 al 8 está el episodio completo. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario, te es necesario que nazca de nuevo para que veas el reino de Dios. Así es, amigo, a usted le es urgente en el camino ancho nacer de nuevo por mano de Dios. Que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, que está muerto dentro de usted. Que usted está en tiniebla, usted no entiende a Dios, usted no entiende las cosas de Dios, porque está en oscuridad. Usted está como en una habitación oscura, caminando agarrado de las paredes. Ese es su estado espiritual. Usted está muerto, usted está en tiniebla. Le es necesario que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Usted va marchando al infierno en el camino ancho. Si usted muere hoy, usted cae en el infierno. Le es necesario creer que Cristo ya lo salvó hace 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Cómo se hace efectiva la salvación? Creyendo en el Evangelio, pero creyendo con fe, creyendo con certeza de que cuando usted muera, usted va al cielo y no al infierno. Y el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, a lo que estaba escrito aquí en la Biblia. Salmo 22, Isaías 53, Primera de Pedro 2:24. Hay muchos episodios que simbolizaban aquí en el Antiguo Testamento, simbolizaron la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Si usted cree este anuncio con fe, usted es salvo. Usted pasa por la puerta estrecha que es el Señor Jesucristo. Él ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Y en Mateo 7, 13 y 14 el Señor señala los dos caminos por donde usted debe decidir cuál tomar. Cuando Él ha dicho, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que están encontrando esa puerta. ¿Usted es de los pocos que está encontrando esa puerta o usted es de los muchos que están cayendo por la puerta ancha? Hoy es el día de salvación. Ahora que usted está con vida, que puede ver, que puede oír y puede oír el Evangelio. Ahora mismo hay personas que están predicando en las redes sociales esta buena nueva de salvación. El Señor dijo, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, ahí en las plataformas está el mundo. Marcos 16, 15.
Ahí lo dijo el Señor, dio una orden. Todo salvado debe acatar esta orden y predicar el Evangelio de 1 Corintios 15 para todas las almas que están en el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces, usted tiene la facultad de oír. Aunque su espíritu está muerto, su alma está viva y puede oír con este cuerpo que está vivo. Y no se niegue a creer con fe, porque es el único medio con el que usted podrá salir de esos tres aspectos, de los dos aspectos, usted le será quitado, porque Dios le hará nacer su espíritu que está muerto y le pondrá el espíritu de su Hijo. Y ya usted no marchará hacia el infierno, sino que marchará hacia la eternidad en el camino angosto. El Señor nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios nos dio vida eterna en la cruz a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Ahí nos dio la salvación. ¿Por qué la desprecian? ¿Por qué no la quieren creer? Creen cualquier cosa, pero no creen en las buenas nuevas de salvación, que son la verdad. Porque eso fue lo que ocurrió hace 2000 años en el Calvario, cuando Cristo voluntariamente se montó en la cruz y se dejó celebrar un juicio condenatorio, sustitutivo y judicial, en el cual le fueron imputados todos nuestros pecados. Y allí el Señor, con su alma, fue a la eternidad en el lugar de nosotros, a experimentar la muerte que teníamos que experimentar nosotros, porque los delincuentes somos nosotros. Él nunca cometió un solo pecado. Por tanto, no fueron los pecados de Cristo que lo llevaron allí, fueron nuestros pecados. El justo pagó por todos los injustos del mundo. Las almas pecadoras quedaron exentas de la condena porque hubo uno, el Señor Jesucristo, que se puso en el lugar de cada alma y sustituyó nuestras almas. Él lo dijo en Juan 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo recibió un mandamiento y este mandamiento era el de ir a poner la vida de su alma en sustitución por todas las almas del mundo, para que todas las almas del mundo quedaran judicialmente perdonadas y que los pecados nunca más, judicialmente, quédese claro y entendido, judicialmente nos volvieran a condenar. Pero seguimos cometiendo pecados, pero ya no nos condenan nunca más a la muerte de nuestras almas. Porque el Señor Jesucristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Y así nos salvó, poniéndose Él en el lugar de cada alma. Él fue nuestro sustituto, Él fue nuestro cordero expiatorio. Él fue el que llevó todos los pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nuestros pecados fueran judicialmente perdonados, quitados. Y los decretos, Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23, fueron quitados de en medio y clavados en la cruz. Quedaron sin efecto judicialmente. Y la ley quedó sin efecto para condenación judicialmente. Ya no podemos ser nunca más condenados a muerte, porque nuestras almas, por medio de la muerte del Señor Jesucristo, quedaron inimputables. Ya no se le puede imputar los pecados, porque en Cristo fueron imputados todos nuestros pecados. Y esa fue la causa que llevó al Señor Jesucristo a morir en la cruz. Cristo no murió para salvarme a mí y a usted
de una vida en el pecado. Cristo no vino a salvarme de las drogas, tampoco vino a salvarme de la prostitución. No fue de una vida en el pecado, vino a salvarme a mí y a usted, amigo, de las condenas a muerte eterna al lago de fuego, porque cuando cometimos un solo pecado, quedamos condenados a muerte eterna, a pasar la eternidad. ¿Sabe dónde? En el lago de fuego, separados de Dios eternamente. Nunca más Dios, eternamente y para siempre. Pero vino Cristo y murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Y fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Evangelio maravilloso este, el único evangelio este. Evangelio que le fue entregado al apóstol Pablo este. ¿Y dónde se encuentra? En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Allí se encuentra, amigo, el Evangelio. Esa maravillosa noticia que dice que Cristo ya nos salvó porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Todos fuimos salvados con la muerte del Señor Jesucristo. Y esta es la buena noticia, porque nosotros quedamos condenados y ahora estamos condenados en el camino ancho a ir al infierno si no creemos esta buena noticia, si no hacemos efectiva esta salvación, creyéndola con fe, con certeza, sin dudar, porque sin fe es imposible, pero imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6 dice esta gran verdad y maravillosa verdad. Sin fe no podremos nunca hacer efectiva la salvación, porque Dios lo único que toma en cuenta al ser humano es la fe, para entonces ponerle su espíritu vivo, que está muerto dentro de cada ser humano que está en el camino ancho, y le pone el espíritu de su Hijo, y anda entonces con el Señor Jesucristo, por medio del creer con fe. Es la única manera, porque el Señor ha dicho en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una buena noticia y una noticia de condenación, porque al principio dice, el que creyere ¿en qué? En el Evangelio. Será bautizado, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de Cristo. Será salvo. Esto es una maravillosa noticia. El que creyere con fe en el Evangelio será bautizado con el Espíritu Santo de Cristo. Pero hay una advertencia más adelante y dice, mas el que no creyere será condenado. Terrible esta última parte. Terrible. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa para la redención. Cuando se efectúe el arrebatamiento, allí va a haber una transformación a todos los que estemos vivos, que hemos pasado por la puerta estrecha. Seremos transformados, esa es la promesa. Pero todo aquel que ha pasado por la puerta estrecha, el Señor dijo, de cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Juan 6:47. Allí lo dice el Señor. Tenemos que hacer efectiva la vida eterna que el Señor nos regaló en la cruz a través de nuestra fe, porque es solo a través de nuestra fe, creyendo con fe, con certeza, en el Evangelio de salvación. Dios les ayude.